Muy buenas. Mi nombre es Gleidis Pérez Rodríguez y en este momento vengo a exponer sobre el enfoque cognitivo-conductual. Soy de tercer semestre y a continuación vamos a ver un poco la historia de la psicología cognitiva. Miramos que la crisis que se produjo en la psicología en los años 30 y 40 del siglo XX llevó sustancialmente al final de las viejas grandes escuelas como el conductismo y la Gestalt, sentando las bases para el nacimiento de un nuevo movimiento mucho más longevo y duradero, el cognitivismo, la psicología de los procesos cognitivos. Miramos que el cognitivismo es un tipo particular de enfoque al estudio de la psique, dotado de un alto grado de abstracción y con la tendencia a privilegiar el estudio de las capacidades de las personas de adquirir, organizar, recordar y hacer uso concreto del conocimiento para guiar sus acciones. El nacimiento del cognitivismo debe mucho a la importancia de ideas sacadas de los estudios sobre la inteligencia artificial, que es informática y cibernética, iniciados alrededor de los años 50 del siglo pasado, pero fue el psicólogo George Miller quien propuso una fecha precisa de nacimiento de la psicología cognitiva, que fue el 11 de septiembre de 1956, día en que se celebró un seminario sobre la teoría de la información en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología, que incluía 3 conferencias: la de Chomsky sobre el lenguaje, la de Newell y Simon sobre una máquina teórica lógica y la de Miller sobre la memoria a corto plazo. En 1960, Jerome Bruner y Miller fundaron en Harvard el primer centro de estudio cognitivo, mientras que en 1971 se creó el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California en San Diego. Brunner se ocupó principalmente de los procesos de categorización, destacando que actividades como la percepción y la memorización son en parte el resultado de estrategias individuales del sujeto activo. Miller y colegas, en cambio, propusieron una nueva teoría del comportamiento estrechamente relacionada con las investigaciones sobre la inteligencia artificial, concluyendo que detrás de cada comportamiento se esconde un plan equivalente al programa de una computadora. Según Varela, la historia de la ciencia cognitiva puede dividirse en varias etapas, con algunas modificaciones a lo establecido por el posible. Es decir, que la primera, llamada cibernética, abarca los años en 1940-1955, época en que aparecieron herramientas y teorías fundamentales para el desarrollo venidero. Se construyeron las computadoras modernas que sentaron la base para la inteligencia artificial. Se presentaron los primeros ejemplos de sistemas autoorganizados y apariencias, y también la teoría general de los sistemas y teorías de la información. Esta última como un enfoque estadística acerca de las señales y canales de comunicación. Como resultado surgió en primer lugar la idea de que las neuronas son dispositivos que pueden activarse y desactivarse, conectarse entre sí y a través de esas conexiones realizar operaciones lógicas. Con ello, convierten el cerebro como un todo en una máquina de lógica. En segundo lugar, fue posible materializar esa vieja idea propuesta por Leibniz de entender y convertir el razonamiento en una especie de cálculo. Por último, en el desarrollo de las ciencias cognitivas ha sido de particular importancia en los años 60 el redescubrimiento de los estudios sobre la génesis de la inteligencia iniciada por Jean Piaget y desarrollada en aquel periodo gracias a Brunner. En 1967 se sintetizaba las investigaciones realizadas en los 10 años anteriores según la perspectiva que precisamente después de este libro fue definitivamente llamada cognitiva. Ahora vamos a mirar el objeto
de la psicología, del estudio de la psicología cognitiva. Vamos a mirar estos procesos cognitivos y miramos que dentro de esos procesos está la percepción. Es como se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo de forma que pueda operarse con ella o al almacenarse. Miramos que la atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello en una parte. Eh, en lugar de observar o escuchar, simplemente de pasada, esto se debe a que el individuo pueda dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. Miramos la memoria. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Miramos que Viramonte en el 2000 dijo que esto significaba que la memoria es es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de, de acuerdo a Bania en 1995, cuando se memoriza. En primer lugar, se necesita codificar la información, de modo que pueda tomar alguna clase de representación mental, acústica para los acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales o semántica para el significado. Miramos que en el lenguaje, para comprender cómo se entiende la información, es importante reseñar este concepto y estudiar los procesos que intervienen en el lenguaje. En el pensamiento, otra parte destacada es esta, los pensamientos que surgen en la mente y cuestionan qué trabaja este tipo de psicología. Ahora vamos a hablar sobre los principios. Miramos que existen tres principios básicos. Miramos que los seres humanos procesan información y los procesos mentales guían el comportamiento. En la segunda, la mente puede ser estudiada científicamente mediante teorías y numerosos métodos de investigación científica. Y tercera, miramos que los procesos cognitivos se ven influenciados por factores sociales y culturales. Dentro de sus representantes, encontramos a Alan Turing, a Donald Brownberg, a Noam Chomsky, a Vygotsky y a Piaget. Como el modelo cognitivo, miramos que el modelo cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda. Centra su atención en el papel como elabora, cree e interpreta la información el hombre como sujeto pensante. Resalta su preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Miller, Gallagher y Pribran, partiendo del modelo estímulo-respuesta del conductismo, desarrollaron un modelo que se llama TOTE. Entonces vamos a mirar este ejemplo, que es el test operate, test exit, es decir, comprueba, ejecuta, verifica y termina, basado en la suposición de que cuando muestras un comportamiento determinado, tienes un objetivo en mente. El propósito de tu comportamiento es acercarte lo más posible al resultado deseado. Y para evaluar si has alcanzado tu objetivo, compruebas la estrategia. Si el objetivo se ha alcanzado, interrumpes tu comportamiento y terminas la estrategia. Si no se ha alcanzado el objetivo, entonces cambias tu comportamiento y empiezas de nuevo, de acuerdo con un simple ciclo de retroalimentación y respuesta. Ahora vamos a mirar cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales.
Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancia entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Miramos como factores biológicos esas características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo como entidad puramente biológica y la afectación que puede producir heredada, congénita o adquirida. Esta establece sobre el funcionamiento fisiológico y psiconeurológico del sujeto. En estas variables entra lo derivado de la herencia genética, las alteraciones congénitas y perinatales, así como las secuelas de enfermedades y traumatismo. Como factores socioculturales, miramos que es la determinación de las conductas por la pertenencia del sujeto a una cultura en un momento histórico determinado, a una clase o grupo social dentro de la misma, a un género en esa clase o grupo, así como los roles que desempeña